¿Qué tal, amigos? Aquí con un nuevo video del canal, y esta vez vamos a hablar sobre este tipo de presostato, el cual tiene una particularidad, que son muy parecidos, pero sin embargo son de tres marcas distintas de lavadora. El primero que tenemos por este lado, tenemos uno de una Samsung. El segundo es uno de una LG Turbodrum y el tercero es uno de una Electrolux. Son exactamente iguales a nivel de aspecto, pero tienen una condición, que son diferentes en cuestiones de llenado. Es decir, cuando uno le instala cualquiera de estos tres, por ejemplo, tomemos el de la Samsung. Cuando uno instala este presostato en la LG o viceversa, nosotros vamos a obtener que la tarjeta me lo va a reconocer cuando me lea la impedancia de la bobina que tiene cada uno de ellos, porque es muy parecido. Los tres trabajan a 26 Hz de frecuencia, y la variación de esa frecuencia es lo que me va a permitir a mí que la tarjeta lea, o lo que le va a permitir a la tarjeta leer en qué posición de agua se encuentra la tina. Dependiendo la variación que tenga de los 26 hacia abajo, la tina va a asumir que está subiendo el agua, y en lo que la tina se vacíe y vuelva a llegar a no tener agua, pues el presostato me va a volver a recuperar sus 26 Hz, y por ende la tarjeta, a través de la electrónica del microprocesador, me va a reconocer que la tina está vacía, y por ende me va a mandar al centrifugado en el momento que yo la active esa función. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos tres cuando yo los intercambio? Por ejemplo, pongo el de la LG en el de la Samsung, que en el momento que me hace el llenado, los, los, los diferentes niveles de agua que tiene la tina son diferentes a lo de la LG. Porque cuando yo pongo este en el de la Samsung, lo pongo en el LG, me va a llenar, pero cuando yo le pongo a llenar el máximo nivel de la tina, simplemente me va a llenar como por la mitad, y los diferentes niveles van a ser mucho más bajos. Inclusive el nivel 1 va a ser prácticamente un poquito de agua, y ahí va a empezar a tallar la máquina o a lavar. Entonces, igualmente va a pasar con la LG. Lo más probable es que si yo pongo el de la Samsung en el de la LG se me va a rebosar en el nivel máximo, y probablemente se va a empezar a salir el agua y me puede dañar alguno de los componentes. Y con respecto al Electrolux, estamos hablando más o menos de la misma situación. Posiblemente este me llene más o me llene menos, pero básicamente es lo mismo. Ahora, ese es uno de los aspectos y de la falla que me puede ocasionar el intercambiar los presostatos. Por eso es que hay que estar muy pendiente a la hora de que uno vaya a montar, o a la hora de diagnosticar una falla. Es saber cuál tipo de presostato estamos utilizando, para saber si es un problema de que el presostato que tiene no es el adecuado, o sencillamente el presostato está dañado. Para nosotros saber si estos presostatos están dañados o no, necesitamos hacer una prueba ya conectado, incluyendo la tarjeta conectada, ponerlos a funcionar. Si la tarjeta lo reconoce, nosotros entre las patas del medio y cualquiera de los extremos vamos a tomar la frecuencia a la cual está trabajando. Él debería estar marcando entre unos 26 Hz, y en la medida que la tina se va llenando, él va reduciendo esa cantidad de Hz hasta llegar al punto donde tallan dependiendo el nivel de lavado donde lo pongan. Esa es una de las pruebas que se le hace a esos presostatos, una prueba muy sencilla para saber si el presostato está dañado o no. Normalmente esto es simplemente un diafragma que se mueve a través del aire que entra a través de la manguerita que viene de la tina, y en la medida que la tina se va llenando de agua, como el agua no se puede comprimir, pero el aire sí, el aire se comprime por medio de esta manguera y me genera una presión en el diafragma. Este diafragma que tiene aquí adentro, que es un diafragma sensible a la presión, en la medida que se vaya extendiendo, me va a crear una distorsión en el campo magnético de la bobina, y esa distorsión es la que me va a leer la electrónica de la tarjeta,
para saber en qué posición se encuentra el presostato, a diferente de otros modelos de presostato que son por medio de platinos, que cada vez que la tina o el diafragma me lleva a un nivel diferente, se activa un platino, se activa otro platino, y así es que la lavadora me identifica cuál es el nivel de agua que está trabajando. Entonces, ya teniendo en cuenta cómo es el funcionamiento de estos presostatos, la otra cosa que hay que tener en cuenta es que el presostato de la LG, o mejor dicho, la lavadora LG, tiene un switch de desbalance mecánico que va puesto en la parte de atrás de la lavadora, y lo que va a hacer es que va a desconectar o a unir el neutro para que la lavadora, a la hora de que tenga algún movimiento extremo en la tina, simplemente me mande a parar la lavadora, porque me va a desconectar el neutro. En este caso de la Samsung, nosotros tenemos ese switch de desbalance, o sea, independiente de lo que es el presostato. En la Samsung nosotros tenemos el switch de desbalance dentro del presostato, es decir, aquí dentro del presostato hay un balín o un pequeño valero, un pequeño balín que está metido entre el diafragma y la bobina. Y en el momento que la lavadora empieza a tener alguna vibración, no sé si se llega a escuchar, pero en este momento ese balín va a hacer una distorsión en el campo magnético del presostato de su bobina, y va a cortar la comunicación que hay con la tarjeta, y en ese momento me va a lanzar un error. En algunos modelos me lanza un error, o en otros modelos simplemente la lavadora deja de centrifugar y me comienza a llenar para tratar de reacomodar la ropa en una especie de enjuague y volver a intentar el centrifugado. Si eso lo hace su lavadora en la LG, que lo que hace es que cuando va a centrifugar, lo que hace es que vuelve a retomar el tiempo de enjuague, vuelve a llenar la máquina, hace un preenjuague y vuelve a botar. Y en el momento que va a centrifugar, empieza a dar unas vueltas, y como hay un movimiento muy desequilibrado dentro de la tina, pues va a volver a parar la máquina y va a volver a llenar, y así va a estar, pues en ese bucle se va a quedar. Si el problema es que la tina tiene algún problema en los templadores, o sencillamente el presostato está dañado. En el caso de la Samsung, eso no está metido aquí, sino que está por fuera, y en el del Electrolux de la misma manera. Es decir, que la diferencia básica entre estos presostatos, a pesar de que tienen un aspecto muy parecido, es que están graduados de manera distinta cada uno. Y en el caso del LG, el switch de desbalance lo tiene el mismo presostato. Entonces, cuando nosotros hacemos un intercambio de alguno de estos presostatos, la falla que nos va a presentar es que la tina no va a llenar completa. En el caso de la Samsung, si le ponemos el caso del LG, y en el caso del Electrolux, lo más probable es que suceda lo mismo, y que a la hora de que nosotros vayamos o que la tina tenga un movimiento, en el caso de la Samsung normal, y me mueva demasiado el presostato, me va a lanzar un error, como de puerta abierta. Entonces, a veces creemos, por esa falla que da el presostato cuando lo intercambiamos, pensamos que es que el sensor de la puerta está dañado, y se nos vuelve la vida un desastre, porque lo cambiamos y sigue la falla, y lo cambiamos, entonces asumimos que es la tarjeta, y por ahí se van. Entonces, por eso es que yo hago este video, de una manera para aclarar con este tipo de componentes que parecen muy sencillos, pero sí ocasionan unas fallas que a veces nos quita bastante tiempo. Entonces, bueno, esto está dirigido hacia los técnicos que están trabajando con este tipo de máquinas, que antes de hacer un diagnóstico y decir que es tarjeta o lo que sea, primero verifiquen que el presostato que está utilizando la máquina sea el correcto. Y una forma de identificarlo rápido es que en el de la Samsung, cuando nosotros lo movemos, vamos a escuchar el valero.
¿sí? No sé si se escucha, pero ahí está. Cuando nosotros escuchamos el pequeño balincito que está aquí adentro, sabemos que es un presostato de LG. Y el de la Samsung no lo va a tener, al igual que el del Electrolux. La diferencia entre este y este es que vienen graduados a diferentes niveles de agua. Y la graduación la hacen a través de este tornillo. Les recomiendo que no lo muevan, porque si llegan a desgraduar este tornillo, este tornillito de plástico que está aquí, pues la lavadora o le va a llenar de más y se le va a botar el agua, o simplemente no le va a llenar correctamente. Entonces es mejor que lo dejen ahí, porque eso viene graduado de fábrica para el modelo de la lavadora que lo lleva. Entonces, bueno, muchachos, ese era el video que le quería grabar. Es una falla que nosotros los técnicos en muchas ocasiones no las conseguimos y nos vuelve loco. Por eso es que le monto este video, de manera que tengan pendiente a la hora de tener una falla como esta. Lo primero que tienen que hacer es ver si el presostato es el correcto, porque no le va a lanzar falla de presostato, pero sí va a tener una diferencia a la hora del funcionamiento. Entonces, bueno, muchachos, les dejo ese video ahí. Espero que les guste y les sirvan para su trabajo. Si les gustó el video, pues denle un pulgar arriba, que me ayuda bastante. Compartan y dejen su comentario. Cualquier duda, cualquier cosa, estamos aquí para apoyarlo. Entonces, bueno, nos vemos en otro video y espero que les sirva. Buen negocio y buenos trabajos. Chao, chao.